Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este espacio que dedicamos como un servicio a la comunidad especialmente para usted. Recuerde que nos puede ver martes, nos puede ver a la medianoche del martes, nos puede ver el domingo y si no a través de las redes sociales. Estamos en la página web también, multivision.tv, por si le quedó algún tema ahí con ganas de profundizar. Hoy vamos a hablar de las herramientas que se disponen en estos momentos para acompañar al enfermo con cáncer. Para analizar y charlar sobre este tema hemos invitado a la doctora Noelia Somoza, que ya se encuentra en el piso de Canal 9 Multivisión. Un tema difícil, lo sabemos, pero nuestra intención es llevarle la mayor cantidad de herramientas hasta su casa. Vamos a hablar de artritis también, un tema que se toma a octubre precisamente para tomar conciencia, ¿no?, acerca de lo que es esta enfermedad, cómo detectarla, cómo tratarla. Está la doctora Natalia Estrella con nosotros, que nos tiene acostumbrados a sacarnos y a despejarnos todas las dudas. No se pierda la edición de hoy de Medical Televisión. ¿Nos presentamos formalmente? Ahora sí, ya nos encontramos en el piso con la doctora Noelia Somoza. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Contanos cómo es tu especialidad. Bueno, yo soy oncóloga clínica, aparte oncólogo radioterapeuta, y hice una especialidad en Madrid de acompañamiento del paciente oncológico y de estética oncológica. Bien. Nosotros queremos hablar con vos acerca de esto, del acompañamiento al paciente con cáncer. Para ello hemos preparado un informe, ¿te parece que lo compartamos? Por favor. Señor director. El diagnóstico de cáncer en una persona representa un gran golpe. A pesar de los notables avances en el diagnóstico y en los tratamientos, para una persona el término cáncer es distinto al de cualquier otra patología. Desde el plano colectivo, el cáncer es ya no solo la segunda enfermedad en importancia numérica, sino que además los datos epidemiológicos no son esperanzadores. Aumenta año a año. Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000 habitantes, cifra que la posiciona dentro de los países del mundo con incidencia de cáncer media-alta, ubicándola a su vez en el 7º lugar en Latinoamérica. Esta estimación corresponde a más de 125.000 casos nuevos de cáncer en ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto en hombres como en mujeres. El cáncer representa 300 enfermedades diferentes y cada una de ellas es diferente en cada persona, no por la clasificación o situación a la que la oncología tiene por costumbre definir, sino porque realmente podemos decir que el conjunto de circunstancias en una persona con cáncer obliga a matizar pronósticos y evolución de tratamientos. Para la medicina el cáncer es todavía en parte una incógnita y un gran reto humano, un reto científico. Los oncólogos han dejado de ser simplemente quimioterapeutas, ya que fuera de estos tratamientos que son esenciales, hay medicina y hay cuidados. Dentro de los programas integrativos del paciente con cáncer, la esfera emocional y psíquica es esencial. Frente al diagnóstico, el paciente sentirá miedo, culpa, tristeza, ansiedad. Pero, ¿qué hubo antes? Las conexiones entre la inmunodepresión y los síntomas bajo grado emocional son ya una realidad científica probada, aunque todavía algunos no los hayan estudiado. La negación del proceso, la depresión asociada, la culpa, deben orientarse hacia aspectos positivos que busquen sanación y salud. Y precisamente para despejarnos todas las dudas en relación a cómo podemos apoyar a un paciente con cáncer, qué herramientas existen en el mundo científico para hacer más llevadero ese momento de la vida que les toca transitar a muchos pacientes y a muchas familias, porque esto es una problemática de familias, ¿no?
Exacto, todas las enfermedades, no solo el cáncer, son biopsicosociales. O sea, sabemos que es una parte biológica, una parte emocional y una parte social, que es todo el acompañamiento, no solo de la familia, sino de todo el entorno, incluso de los vecinos y toda la gente allegada. Hoy sabemos que todas las enfermedades tienen un entorno emocional que maneja mucho cómo el paciente evoluciona en el tratamiento y en el diagnóstico. La psiconeuroinmunoendocrinología es una especialidad en el mundo que estudia todo esto, cómo las emociones impactan en el sistema inmune, cómo las emociones impactan en el tratamiento y en la evolución del paciente. No es solo algo orgánico que tratamos con la quimioterapia, por supuesto, toda la enfermedad oncológica y el cáncer requiere un tratamiento adecuado, de acuerdo al estadio y de acuerdo a los distintos factores que nos hacen tratarlo, sino un contexto un poco más amplio que creo que la medicina se está orientando cada vez más a eso, no solo tratar las enfermedades desde la biología, sino desde todo el entorno que afecta al paciente. A partir de eso, doctora, cuando llega un paciente al que se le diagnostica concretamente algún tipo de cáncer, ¿cuáles son los primeros pasos que da un profesional médico que lo acompaña? ¿Qué se le recomienda? Bueno, inicialmente yo les recomiendo a todos mis pacientes el abordaje multidisciplinario, ¿sí? No solo del oncólogo a cargo, sino tiene que haber un equipo de médico clínico, nutricionista, psicólogo, psicooncólogo, que pueda acompañar en este proceso, porque nadie nace sabiendo cómo enfrentar esta enfermedad, ni ninguna otra, calculo, pero sobre todo esta que tiene un impacto en la salud, en lo estético, en lo emocional. Entonces necesitamos que nos acompañe un psicólogo, dándole herramientas al paciente para transcurrir la enfermedad. Así como también nutricionista, el médico clínico que nos oriente sobre las afecciones del paciente, porque no solo tiene un cáncer, sino tiene lo que ya tenía hasta el momento. Claro. Y se van a ir sumando pequeños detalles como el insomnio o que el paciente esté más ansioso, que debemos tratarlo en equipo. Bien, cuando hablamos de estética en el mundo de la oncología, ¿a qué nos referimos concretamente, doctora? Bueno, es un abordaje general del paciente yendo a los impactos que tiene el tratamiento en el paciente. Todo lo que podemos hacer antes del tratamiento para mejorar la calidad de vida en el transcurso de la enfermedad. Por ejemplo, yo hago muchos pacientes antes de la quimioterapia que se tatúen las cejas, porque el impacto en el espejo del paciente también es distinto, o las pelucas o los turbantes. ¿O qué podemos hacer para mejorar la calidad de la piel durante el tratamiento? Porque lo que pasa es que con la enfermedad oncológica muchos pacientes le prestan atención solo a eso. Claro, comienza a ser visible, ¿no? Hay muchas enfermedades que son silenciosas, en cambio cuando ya empezamos a notar el impacto físico, nos lleva a como a tomar conciencia de cuál es la evolución o hacia dónde está conduciéndonos esa enfermedad. Me parece interesantísimo este abordaje que usted hace personalmente de tratar antes lo estético, de cuando se empieza con una quimioterapia, ¿no? O lo que va a afectar el cuerpo directamente. Exacto. Es llegar un poco más contenido. Son pequeñas herramientas que hay que darle al paciente. Algunos pacientes las quieren, otros no las quieren. ¿Sí? Algunos pacientes quieren transitarlo así y otros sí necesitan un acompañamiento. Incluso en la vida sexual del paciente. O sea, es la vida de una persona en todos los ámbitos, ahora con una enfermedad. Bien. Ahora, doctora, cuando hablamos de niños, ¿es lo mismo? ¿Son los pasos iguales o el niño en su inocencia es diferente cómo se aborda el cáncer? Yo no trato niños, trato adolescentes, vendría a ser, porque estoy en el Hospital del Milagro, también en la parte pública, y pasan a mí desde los 14 años y 9 meses, entonces son adolescentes. Una edad que por sí es complicada. Es complicado. ¿No? Y sobre todo con lo estético, a lo que hacía referencia recién, a la rebeldía de seguir tratamientos, ¿no? De todas maneras, los niños es como una entidad aparte.
ellos transcurren de otra manera absolutamente distinta los diagnósticos. Yo creo que sin tanto peso, porque el adulto tiene el peso social, el peso emocional, el peso de la familia, otra carga emocional. El niño es más libre en el transcurrir de la enfermedad. No todos, pero lo que he visto, en general el niño tiene menos estrés. Bien. En el transcurso. Le vamos a recordar a nuestros televidentes que nos pueden hacer llegar cualquier inquietud a través de la línea directa, el WhatsApp que tenemos, que tiene en pantalla. Si tienen alguna inquietud para hacerle llegar a la doctora Somoza sobre este tema tan difícil. Nos cuesta muchísimo hacer frente, pero debemos hacerlo porque hay herramientas para hacer más llevadera la vida de una persona que padece cáncer. Y a propósito de esa herramienta, ¿la terapia es solo para el paciente o se incluye a todo el entorno familiar para acompañarlo en ese tiempo? La terapia y el abordaje es solo para el paciente, o por lo menos el que disponemos en la actualidad. Es muy difícil crear grupos que contengan a toda la familia, pero es una idea que tenemos hace mucho tiempo también de incluirlo. Siempre hacemos jornadas de apoyo al paciente oncológico. La mayoría de los pacientes son mujeres y la familia, y estos cursos de abordaje al paciente oncológico, incluimos a la familia como un mecanismo de sostén. Claro, es fundamental. Es fundamental la familia y el entorno, la ayuda a transcurrir. Las instituciones en Salta, en el norte de la Argentina, en el interior de la Argentina, ¿están preparadas para trabajar multidisciplinariamente con los enfermos de cáncer? Sí, yo creo que sí, que estamos armando grupos muy lindos. Estamos un poco alejados de lo que es el ideal de tratamiento, pero creo que de a poco podemos ir formando grupos, los médicos tenemos que ir formando grupos con los psicólogos, con los médicos clínicos, grupos para contener al paciente, y creo que estamos aproximándonos cada vez más a esto. ¿El contacto entre pacientes ayuda a sobrellevar la enfermedad? Mira, eso es medio controversial. Yo creo que ayuda si hay un entorno cuidado desde un médico o un psicólogo, porque si no, las consultas entre ellos suelen tener muchos errores en las cosas que se dicen. A mí me dan tanto tratamiento, ¿cómo no te lo dan a vos? Exacto, ¿no? A mí me dan quimioterapia en pastilla, ¿por qué vos no en pastilla? O tal persona con este cáncer falleció, entonces yo voy a fallecer. Todas las enfermedades son distintas, todos los tratamientos son distintos, y la medicina, y más hoy la oncología, tiene que ser personalizada. Los grupos de pacientes, en cuanto a apoyo, puede ser muy dinámico, pero no traspaso de información médica. Precisamente el informe que veíamos hace un rato hacía referencia a eso, ¿no? Hay tantos tipos de cáncer como personas pueden haber, porque cada persona tiene su matiz y su forma de llevar adelante la enfermedad. Doctora, ¿le parece que respondamos a alguna inquietud de nuestros televidentes? Lo hacemos así a primera vista. Vamos a poner en pantalla, señor director, si le parece a usted, una pregunta. Buenas tardes, tengo a mi suegra de más de 70 años con un cáncer de páncreas. Fue operada pero igual tuvieron que hacerle quimioterapia. Todos los días tiene malestar y muchos dolores. ¿Qué tratamiento alternativo como analgésico o sedación se puede hacer para que tenga una mejor calidad de vida y sea más llevadero? Ya lleva más de un año desde la operación y la quimio. Y entramos entonces con la doctora Somoza en el tema tratamiento del dolor. Bueno, el tratamiento del dolor hoy es una especialidad. Es algo que no hace el oncólogo, hace el médico de cuidados paliativos, y ahí sí hay grupos de trabajo bien formados. Tienen enfermeros, asistentes social y un montón de especialidades a disposición. Cuidados paliativos es lo que debe hacer un paciente fuera de tratamiento estándar con quimioterapia. Y ellos hacen tratamiento no solo con analgésicos, sino con todas las terapias que puedan implementar de acuerdo a los pacientes para mejorar la calidad de vida durante el transcurso de la etapa final. Se está trabajando también con aceites de cannabis, con otras
herramientas que se van incorporando de a poco, ¿no? En el mundo del tratamiento del dolor. ¿Qué experiencia tiene usted, doctora? Exacto, de a poco se van incorporando. Hay millones, el cannabis porque está muy en boga, pero hay un montón de cosas que podemos incluir, incluso equinoterapia, hay muchas posibilidades. Lo más importante es brindarle a cada paciente la contención y el asesoramiento personalizado. No podemos hablar de algo general porque no todos los pacientes acceden al tratamiento con cannabis. No para todos funciona tampoco. Tiene que ser un abordaje que haga un médico especialista. Bien, vamos a dar paso a otra televidente. Dice, una consulta, la doctora trabaja en el Hospital del Milagro. Dijo que sí, ¿no, doctora? Soy paciente de reuma con doctores de ahí y ahora transito cáncer de mama con taxoxifeno, ¿es algo así, doctora? Tamoxifeno. Bien. ¿Se la puede ver en el Hospital del Milagro? Me imagino que sí, doctora. Por supuesto. Dice que nos quiere contar, además esta televidente, me parece muy propicio, que hay un grupo de WhatsApp en donde estamos muchas mujeres de la Argentina con cáncer de mama. Lo armó el doctor Montes de Oca, que es pediatra, dice esta televidente. Bueno, son herramientas, como venimos diciendo, hasta las redes sociales para integrar de alguna manera a personas interesadas en este tema. Exacto. Antes de la oncología no se hablaba, o se hablaba muy poco. Hoy tenemos un montón de información en las redes, pero los aliento a que busquen información por especialistas, asesorada. Y los grupos de pacientes, me parece excelente la iniciativa del doctor para formar un grupo de pacientes. Y bueno, cualquier inquietud médica pueden contar con nosotros. Vamos a poner otra televidente al aire. No le advertí, doctora, pero acá le vamos a sacar el jugo. Padezco linfoma folicular y quisiera saber si en Salta, ciudad, existen médicos clínicos, nutricionistas y psicólogos con una mirada holística, pregunta. ¿Podría sugerir a alguien? Mira, yo no hago tumores líquidos, se llaman a los linfomas y las leucemias. Eso se encarga oncohematología. Sé que hay un servicio muy bueno y dinámico de oncohematología en el Hospital San Bernardo, pero no en todos los lugares hay. Bien. Doctora, cuando padecemos un cáncer, lo superamos, ¿qué viene después? ¿Nos olvidamos de que estuvimos de tratamiento? ¿Es posible que volvamos a reincidir con la enfermedad? ¿Cómo se acompaña al paciente después de un cáncer? Bueno, después de los tratamientos estándar, siguen los controles oncológicos. Al paciente no se le da de alta hasta muchos años después. Cada patología tiene una forma de control distinta a la otra. Cada 4 meses, cada 6 meses, una vez al año, de acuerdo a la enfermedad. Yo creo que es imposible olvidarse de haber transcurrido por un tratamiento oncológico, sobre todo si uno realizó quimioterapia o si tiene alguna cirugía que muchas veces es mutilante. Yo creo que de ahí en más, desde finalizar el tratamiento para adelante, los pacientes sienten mucho miedo a que la enfermedad vuelva. Entonces, muy importante en el después, la claridad. La claridad del médico oncólogo a cargo del paciente y de todo su entorno social en acompañar al paciente, porque es muy frecuente el miedo a la recurrencia. Ahora, en ese sentido, ¿cómo ha impactado la pandemia de la COVID-19? Porque muchas personas se han recluido, digamos, han tratado de aislarse para no exponerse al virus, con los controles y demás. ¿Se ha notado después del año de confinamiento, que fue el año pasado, el impacto en los controles? Absolutamente. Vemos enfermedad más avanzada, no porque los pacientes se hayan descuidado, básicamente porque tienen otro miedo. Al tener otro miedo de algo agudo, tan grave como es y fue la pandemia, la gente ha descontinuado los controles. Yo aliento siempre a los pacientes a continuar el control oncológico. Una cosa no es peor que la otra. Uno tiene riesgo de COVID, pero tiene riesgo de lo oncológico o tiene que hacer el tratamiento. Entonces,
hay que hacerlo a la par, no hay que descuidarlo por ningún motivo, ni por la pandemia, ni por ninguna otra cosa. El paciente con cáncer se ha visto perjudicado con la pandemia precisamente por esto del confinamiento, y cuando ha adquirido el COVID-19... Yo no he visto en mi práctica aumento de la incidencia de muertes en pacientes oncológicos en tratamiento, salvo que sean pacientes, bueno, con otras comorbilidades o pacientes ya terminales. Los pacientes, todos mis pacientes han realizado tratamiento, han cumplido tratamiento, y bueno, está en las reglas generales quién va a tolerar mejor el COVID y quién no. ¿Sí? No hay algo que uno pueda predecir en cuanto a la evolución en el COVID. Sí tenemos muchas herramientas para tratarlos y bueno, transcurrirá la enfermedad y el COVID algunos. Pero no he visto aumento de la incidencia de muerte, si bien es un factor de riesgo, porque disminuye las defensas, pero desde otro punto. O sea, la quimioterapia disminuye las defensas, pero no te hace más susceptible al COVID específicamente, sino a todas las enfermedades. Estamos recibiendo muchos saludos para la doctora, para el doctor Llanos, para el doctor Terraza. Me imagino que tienen que ver con personas que forman parte de su equipo. El doctor Llanos y el doctor Terrazas eran los oncólogos antes a cargo del servicio del Hospital del Milagro. Ah, bien. Ellos se jubilaron, así que ahora estoy a cargo yo. Hace un mes y medio, muy poquito que estoy en el servicio, así que bien, serán dados. Ahora, doctora, hace un ratito en el informe de presentación del tema leíamos, y tiene que ver con una investigación que llevamos adelante, son datos chequeados, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, organizaciones que tienen peso científico en el mundo, que dicen que los casos de cáncer aumentan con el paso del tiempo. ¿A qué se debe, doctora, si la ciencia y la tecnología también avanzan en paralelo? Yo creo que aumenta el diagnóstico. Ajá. Yo creo que todos tenemos alguien o algún conocido en la familia que nos han dicho, por lo menos cuando éramos chicos, se murió de viejo. Claro. Eso de se murió de viejo de antes, era se murió de algo, alguna enfermedad tiene. Hoy tenemos más diagnóstico, más tratamiento, incluso en la longevidad. Pacientes añosos de 80, 90 años en tratamiento oncológico. Esa es la diferencia mayor. Y aparte de todo eso, bueno, hay cosas que naturalmente vamos a ir viendo en la evolución del tiempo. Por ejemplo, el cigarrillo, el tabaquismo, se empezó a fumar mucho en los 70. Bueno, 30 años después empieza la incidencia de las mayores patologías relacionadas a determinados factores que provocan enfermedades oncológicas. Bien, acá hay una pregunta que me encanta, doctora, y este televidente tiene la buena intención de decir: disculpen mi ignorancia, nada de ignorancia, acá estamos precisamente para despejar absolutamente todas las dudas. Dice, ¿cómo nace el cáncer? El cáncer, dice, nace por alguna infección, sea cualquiera, no es tratada a tiempo. ¿Qué conduce al cáncer? Qué importante pregunta para el que está del otro lado y escucha por primera vez este tema, ¿no? Siempre me la hacen. Casi todos los pacientes que transcurren por la enfermedad, el por qué, el preguntarse por qué. Bueno, hay factores determinantes y hay otros que son propiamente del cuerpo. No todos los fumadores tienen cáncer de pulmón, entonces eso me habla que puede haber factores externos que me alteran algunos genes, pero está en la habilidad del cuerpo en sacar esos genes que están mutados. A veces los tumores, las mutaciones, pasan estos checkpoints y la enfermedad se manifiesta. Pero a lo largo de la vida, estas mutaciones que tenemos infinidades por la alimentación, por factores químicos, virales, es muy importante, los virus, HPV, Epstein-Barr, bueno, un montón, hepatitis, son factores predisponentes, pero no son únicos. El cáncer es multifactorial. O sea, debe haber la suma de varias cosas para que se desarrolle un cáncer. O sea, debe haber un microambiente en cada persona y la
predisposición personal Y de ahí cada uno. hay otro componente, doctora, y que muchos se preguntan, el hereditario, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene de incidencia? El hereditario es muy bajo, menos Bien. del 1% de casi todos los cánceres es hereditario. Y en general, cuando es hereditario, hay una línea muy específica. Por ejemplo, en el cáncer de mama, los pacientes que tienen algún riesgo de tener enfermedad hereditaria es donde tienen antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario, pero en menores de 45 años, menores de 50 años. El resto es la incidencia que va a tener la población general. Todas las mujeres tenemos probabilidad de tener una enfermedad, un cáncer de mama, porque uno de los factores de riesgo es la exposición natural a estrógenos y progesterona. Claro. ¿Sí? Entonces, naturalmente tenemos factores de riesgo propios del cuerpo que no se pueden evitar. O la alimentación, en el caso de la obesidad es un factor de riesgo también para la mayoría de las enfermedades. Doctora, nos hemos quedado sin tiempo, pero con muchas ganas de seguir hablando de este tema que me parece fascinante. No quise salirme de la línea de despejar dudas de nuestros televidentes, pero quiero hacerle una pregunta personal. ¿Cómo maneja usted personalmente lidiar con este tema? Bueno, es muy difícil, pero tiene una parte muy linda, que es el acompañar al paciente y poder ayudar. Cuando uno ve pacientes curados, la verdad que la gratificación viene por Es el secreto 1000. de la vida, ¿no? Exacto. Precisamente. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa, le vamos a hacer una recomendación. No se mueva de la pantalla porque en el próximo bloque vamos a hablar de artritis. ¿Qué diferencia hay con la artrosis, con otras enfermedades que tienen que ver con los huesos? Bueno, hacemos una recomendación y la pausa. En Laboratorio de la Merced te esperamos de lunes a lunes. Trabajamos con todas las obras sociales, entregamos tus resultados en 24 horas y hacemos todos los estudios de COVID-19. Laboratorio de la Merced, al servicio de los salteños. Alvarado 858, Salta. Teléfono 421-9222, interno 42. Celular 03875 572887.